Hoy que hemos dado el primer paso en el Congreso de la República en reivindicar a 4.7 millones de personas a quienes pretendían hacerle perro muerto en este país. Hemos descubierto de que efectivamente sí existe dinero. El Fondo Consolidado de Reservas, que es dueño del Centro Cívico y de muchas otras propiedades, tiene aproximadamente 24.000 millones, Karina, dinero suficiente para poder garantizar 10 años de jubilación a los actuales pensionistas, y con eso se desbarata la mentira, el psicosocial que el gobierno con mucha mala fe ha estado diseminando, diciendo de que nosotros estamos poniendo en peligro a los pensionistas. En Fondo lugar, Consolidado de Pensiones, así se llama, de reserva, Fondo Consolidado de Reserva, ¿dónde está? El Fondo Consolidado de Reservas nace con la intención de tener un monto intangible para algún tipo de contingencia. Ese monto y ese dinero dicen que los tienen invertidos. ¿Dónde tienen invertidos, por ejemplo, parte del dinero? En una gran cuenta de fondos mutuos del banco BBVA. Parte del dinero está invertido en Credit Corp. Es más, la ONP en el 2016 ha tenido rentabilidades mucho más altas que las AFPs, pero a pesar de haber obtenido rentabilidades, no le han subido un solo sol a los pensionistas. Es necesario, a raíz de esta reivindicación de dignidad para mis hermanos de la ONP, empezar a ver la ruta del dinero. Para nadie es un secreto que la ONP ha sido la caja chica de muchos gobiernos, que con dinero de mis hermanos han hecho carreteras, han construido el centro cívico, y con el dinero de mis hermanos aún se siguen manteniendo a través de Electroperú, cuyas ganancias están comprometidas con la ONP, a dos hidroeléctricas que nada tienen que ver con el Estado y que son hidroeléctricas privadas. Eso, Cecilia, esto que acabas de decir es un tema relevante, porque a mí lo que me llama la atención es la cantidad de años que pasan y no se resuelve el tema. Es decir, cuando se hizo el contrato de las hidroeléctricas Chaquia y Cerro del Águila, se estableció que toda la energía que no pudieran venderle al mercado regulado tenía que ser comprado por Electroperú a unos precios criminales, más del doble de lo que costaba producir esa energía. Y cuando Electroperú sale al mercado libre a vender esa energía, le pagan literalmente un sencillo. Entonces, el otro día me decía un funcionario de Electroperú que el cálculo es que están perdiendo más de 100 millones de soles al año, porque el dinero de Electroperú se decidió era para los jubilados de la 19.990. ¿Por qué el presidente García decide comprometer el dinero de Electroperú? Porque reconoce que efectivamente el Estado peruano le tiene una deuda a los hermanos aportantes y exaportantes de la ONP. Pero es increíble lo que tú dices. Nosotros, Nicolás, pagamos la energía eléctrica más alta, aparte de Latinoamérica, más alta que muchos centros comerciales. Pagamos la energía eléctrica más alta que las mineras, pagamos la energía eléctrica más alta, y encima a nosotros los usuarios en nuestros recibos de luz nos obligan a pagar dos conceptos. Primero, que estamos en la obligación de subvencionar a los que consumen menos de 100 kilowatts, y segundo, que nosotros debemos pagar un pequeño monto para cuidar el medio ambiente cuando nosotros no generamos ningún daño al medio ambiente, lo generan las minas. Claro. Y ellos no pagan estos montos, porque pagan la mitad de la energía que nosotros pagamos y que efectivamente se lo vende Electroperú a pierde. Eso que de lo que estás hablando, Cecilia, no es nuevo. Eso tiene, lo que no entiendo es por qué eso no se pone de una vez en la agenda. Es decir, resulta irritante, sinceramente, ahora que estamos hablando de inequidades, que un dueño de una pequeña bodeguita en San Juan del Lurigancho paga el doble por la energía de lo que paga Ripley. Por Dios, ¿cómo puede ser? Y eso se hace todo como normal. O sea, que los pobres subsidien a los ricos. Claro, este país se ha construido en base a la inequidad, en base a la amistad, al lobby, en base a la vara, en cuanto yo puedo mover mis favores políticos para decirme y llamarme el gran empresario. Es increíble que toquemos lo que toquemos, reivindicativamente en el país tenga que llegar a las mismas familias que tienen los fondos de mis hermanos de la AFP, a las familias y a los empresarios a quienes sí el Banco Central de Reserva les prestó 30.000 millones de soles de tu plata y de la mía para devolverle a los de las AFP. Hoy, el Banco Central de Reserva, en un acto de equidad,
debería prestarle a la ONP los 15.000 millones de soles que equivalen este proyecto de ley aprobado, porque ya se ha demostrado que la ONP sí tiene plata. Tiene 24.000 millones en el Fondo Consolidado de Reservas. Pero eso no es intangible, como usted ha dicho, porque ahí se van a agarrar, ¿no? De ahí se van a agarrar para el tema de la inconstitucionalidad. Tan intangible, Karina, que ese dinero está generando ganancias para privados. Dime si eso es intangible. Ellos se van a agarrar de cualquier cosa para la inconstitucionalidad. Es que van a pasar de tener una simpatía en un papel inerte pagado, que ellos llaman encuesta, a ganarse el odio real de la gente y de gente trabajadora, de gente que quiere usar su fondo previsional. Si nosotros definimos jurídicamente qué significa previsional, es coger un fondo actual que yo voy ahorrando por si en algún momento de mi vida no pueda generarme ingresos. Entonces estoy previniendo esa situación. Si nosotros vemos un análisis real de la situación, en primer lugar, definimos previsional solo para jubilación, dirán muchos. No, la Constitución no lo especifica, y es más, las pensiones de invalidez nos ratifican de que no solamente son cuando cumplas 65 años, sino cuando tengas incapacidad de generarte un ingreso. Hoy, de acuerdo, pero dígame usted. Millones de peruanos no pueden generarse un ingreso. No hay trabajo, no hay economía. Eso queda a la interpretación, como usted mismo lo dice, a la interpretación jurídica, y eso finalmente creo que lo va a hacer el TC. Pero ¿cuál es la alternativa que usted propone? Nos estaba hablando de que el Banco Central de Reserva preste, que sea el que dé el dinero, porque ya se ha descubierto que la ONP tiene fondos. Dos alternativas inmediatas que le pueden dar liquidez a esta norma. La primera, la que has mencionado, y la segunda, que podamos destinar aproximadamente 5.000 millones de dólares de los 11.000 millones de dólares que se está prestando el país del Banco Mundial y que no sabemos con ciencia cierta dónde lo van a invertir. ¿De dónde devolver este dinero? Porque solamente va a ser un préstamo el Tesoro Público, así como hizo las AFPs, y que nosotros como peruanos responsables y autoridades responsables tenemos que tener fácilmente de dónde devolver el dinero. Para devolver ese dinero vamos a poner también tres alternativas, Karina. La primera, de que efectivamente la ONP empiece a cobrar todas las deudas, si tenemos al Fondo Consolidado de Reservas, tenemos que quitarle el dinero a los poderosos del Perú para devolvérselo a la ONP. Lo segundo, con el cobro de las deudas millonarias que tiene el país, 11.000 millones de soles nos deben los grandes empresarios que no quieren pagar, y esto ya está a punto de tener una sentencia favorable para el país en el Tribunal Constitucional después de una lucha muy grande. Y tercero, hacer una nueva reestructuración del presupuesto nacional y no tengamos más exoneraciones tributarias a las minas, a la banca, a los hidrocarburos. Dejamos de percibir, Karina, anualmente 17.000 millones de soles por exonerarle a los grandes empresarios que dicen que generan economía, pero lo único que han hecho es condenar a la precariedad al país. Esas son las alternativas económicas. Yo no soy economista, pero he administrado un hogar como muchas madres de familias que sabemos de dónde sacamos, a dónde ponemos. Es lo mismo en el Estado peruano. Uno no necesita de pronto tener mucho argumento abstracto y difícil de comprender. Cuando uno realmente quiere, puede, Karina, y ahí está el dinero. Hay posibilidad económica simplemente de reordenar la situación y no afectar el tesoro público, y devolvemos el dinero. Ahora, Cecilia, el argumento, en realidad los dos grandes argumentos que vienen de parte de quienes defienden el punto de vista del gobierno, es que en realidad por el sistema de la ONP, a diferencia de la AFP, en el momento que tú aportas el dinero, te descuentan el 13%, desaparece. Es decir, es como que no desvanece como tu propiedad y se disuelve en esta gran bolsa de la que se saca el dinero supuestamente para pagar las pensiones. Ese es el primer argumento. No. Entonces lo que dicen es, no se puede devolver un dinero que ya no existe, porque desapareció en la bolsa. Es absolutamente falso de que el dinero, en primer lugar, no exista, porque ya sabemos dónde está el dinero, Nicolás. En segundo lugar,
ellos no pueden decir de que este 13% es una contribución, porque también entonces el del FP sería una contribución. Este es un pago de mi patrimonio, de mi sueldo, a cambio de una prestación. ¿Y cuál es la prestación? Que yo de buena fe como peruano le doy mi dinero a mi Estado, porque mi Estado me está diciendo que me va a garantizar una mínima jubilación. Pero por alguna situación externa y lamentablemente bastante informal que tenemos en el país, yo no puedo trabajar pues 20 años en planilla. Tener planilla en nuestro país se ha vuelto un privilegio que no todos hemos gozado durante toda nuestra vida. Entonces, no es que yo no quiera pagar, es que yo no pude pagar, pero eso no quiere decir en lo absoluto de que el Estado me confisque mi dinero. Recuerda ahora, que la ONP solo administra los fondos, en ningún momento dice claro, la ONP. Cecilia, pero ¿cuáles son los efectos prácticos? Es decir, el procedimiento va a ser, ustedes ya hoy día me imagino que el presidente del Congreso va a notificar al presidente de la República la aprobación de la ley. El presidente la va a observar. Así y es. Ojalá que no se tome todo el tiempo que la ley le permite y responda rápidamente, ¿no es cierto? De ahí el Congreso puede aprobar esta ley por insistencia, que es lo que seguramente va a ocurrir. Pero paralelamente va a haber un litigio de constitucionalidad. Ahora, esto no detiene la ejecución de la ley. Es decir, si el Congreso aprueba esta ley por insistencia, se tiene que aplicar. Así es, tiene todos los efectos legales, lo dice la Constitución. En el momento en que nosotros hacemos la insistencia y sale publicado en el diario peruano, ellos están obligados a cumplir. Y esto me gustaría que de verdad lo escuche el presidente. Este no es un lío con el Congreso, él se va a enfrentar directamente con el orgullo, la dignidad y con la plata de la gente. ¿Cuánto tiempo tiene para tener la ley en sus manos y regresarla al Congreso de la República? 15 días hábiles, 15 días. Karina. Esperemos que por lo delicado de la situación el presidente se ponga una mano al corazón y haga lo que tenga que hacer en el breve tiempo, que no haga como en las AFPs que se tomó hasta el último momento. ¿Están preparados para decir esto no es inconstitucional y estos son mis argumentos? En realidad, el primer argumento lógico que cualquier ciudadano de a pie va a poder ver es que ellos le han destinado 90.000 millones. Mira, 4 veces más de lo que nosotros pedimos le han dado a Reactiva Perú. Y efectivamente Reactiva Perú fue una pésima inversión y desplomó la economía. El doble de lo que nosotros requerimos se lo ha dado el BCR a las AFPs. Entonces, si nosotros pedimos una cuarta parte para el pueblo, ¿vamos a desplomar la economía? O como ha pasado en Chile, donde ya se ha comprobado que inyectar la economía a los hogares, inyectar la economía a los peruanos, más bien reactiva la economía de un país. Y además se puede tomar un precedente, ¿no? Como es el FONAVI. Por supuesto, no solamente es el tema del FONAVI, es que este tema realmente es un tema mucho más sensible, Karina. Ellos podrán tener a todos los constitucionalistas de alquiler del país, pero yo voy a convocar un ejército de constitucionalistas del interior del país, abogados del pueblo, que también nos sentemos a defender a la gente. Cecilia, los plazos, tú dices, la ley establece que el presidente, una vez que el Congreso lo notifica de una ley, el presidente tiene 15 días. ¿Cuáles son los plazos? Tal como lo hemos hecho con el Congreso de la República, con el tema de las AFPs, nosotros vamos a esperar ahora cuál es la decisión del presidente. Por eso yo le pido y le suplico de que si él va a observar la ley, lo haga lo más pronto posible. Así el Congreso va a tener la doble valentía de poder aprobarlo por insistencia y las personas van a poder acceder a su dinero lo más pronto posible, porque esa es la idea, Nicolás. Eso es lo que nosotros deseamos. Y hay que esperar. Ahora el ánimo en la AFP nos ha hecho hora, nos ha dado la respuesta al final, casi el último día, no dijo nada, entonces tuvimos que aprobarlo por insistencia. Yo sé que ahora ellos están alistando un ejército de abogados pagados por el gobierno para poder buscarle los 5 pies al gato, pero como te decía hace un momento, yo también voy a hacer una convocatoria de abogados del pueblo, constitucionalistas de todo el interior del país, para hacer mesas de trabajo y enfrentarnos a nuestro gobierno.
Yo quisiera, por favor, porque esto se ha tomado mucho tiempo de discusión, 5 horas, y ha sido durante la noche en el pleno virtual, yo quisiera que le explique pues a todos los peruanos que están escuchando qué es lo que se ha aprobado exactamente. Nosotros sabemos que devolver el 100% a los afiliados de la ONP con más de 65 años, pero menos de 20 años de aportes. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son los puntos específicos para que los pensionistas sepan exactamente qué esperar? Tres cosas importantes, Karina. Efectivamente, los mayores de 65 años que no hayan logrado una jubilación tienen el derecho de solicitar la devolución inmediata de todo su dinero. En segundo lugar, los actuales pensionistas, 575,000 personas que reciben menos de 500 soles, van a recibir una bonificación extraordinaria de 930 soles, y todas las demás personas, sin ningún tipo de distingo de edad, van a recibir hasta una UIT. Eso quiere decir de que si yo en mis fondos tengo 2,000 soles, no es que me van a dar una UIT, me van a dar mis 2,000 soles. Es hasta una UIT. Con esta medida, ya 2.5 millones de peruanos, increíblemente, Karina, van a retirar el 100% de su dinero porque tienen en sus fondos menos de 4,000 soles. Ahora, ¿qué va a pasar con las pensiones futuras de los jubilados? Porque otra de las observaciones que se hace es que si los jubilados reciben este dinero, eso debería suponer, según algunos, la pérdida del derecho a recibir una pensión. ¿Qué va a pasar con las pensiones en el futuro? En lo absoluto, Nicolás, porque este bono va a ser absolutamente reivindicativo. No se van a perder ningún tipo de las obligaciones que el Estado les tiene que dar a los pensionistas. Ya hemos encontrado dictámenes de los congresos anteriores donde ya está sustentado técnicamente de dónde deben los pensionistas tener mayores ingresos y de dónde se va a sacar el dinero. Vamos a nosotros impulsar ese tipo de temas en la Comisión de Reforma de Pensiones. Hay algo que usted acaba de tocar y me ha llamado la atención. Hay muchos pensionistas que tienen muy poca cantidad de dinero en sus fondos, ¿no? En este gran fondo. Sí, estamos hablando hasta de 700 soles, 800 soles, que en realidad soles, 200 soles, que en realidad soles, es su plata. 500 soles. Es su plata y el Estado no tiene derecho de quedarse con el trabajo de otra persona, no tiene el derecho. El Estado debería ser digno de decir, bueno, yo Estado soy el principal deudor de la ONP, así como también es el principal deudor del FONAVI, tiene que aprender a pagar sus deudas internas, tiene que aprender a devolverle la dignidad a las personas. Hay personas que tienen 500, otros tienen 1,000, 1,500, ellos van a retirar la totalidad. Los que tienen más de 4,000, 5,000, 10,000. Quiere decir que eso fue lo que aportaron y no recibieron. Eso fue lo que aportaron. Es decir, aportaste 2 años, 3 años. Se quedaron con tu dinero y no te dan nada a cambio. Ese es el argumento central, ¿no es cierto? Con respecto a este tema de los que aportaron menos de 20 años y no tienen derecho a nada. Y eso es inconstitucional, Nicolás. Pero nadie dijo nada al respecto. ¿Y es la mayoría? 2.5 millones de personas ya van a retirar el 100%. ¿Y los montos van desde los 200 soles hasta los 4.300 soles? Nada más. Que es el tope que se ha establecido, ¿no? Son 2, 3 años de trabajo, Karina, para que veas que nuestra gente no tiene ahí su platita, aunque sea 1,000 soles, 1,500 soles. Claro, que les puede servir ahora mismo, ¿no? Y ellos no le han regalado a nadie la plata. Mira, Karina, en Arequipa es el caso de Hilario, de 68 años, que salía a las marchas y que ha dejado de existir hace más o menos semana y media, con su cartel en su mano exigiéndole al gobierno porque nunca le dieron nada. Aquí en Lima, un señor de 74 años, en Caraballo, Carlos, que cuando me mandó el último audio me dijo, me puedo morir tranquilo porque usted, señorita, ha peleado por mí como nunca nadie lo ha hecho. 8 años ha estado en juicio y se murió y no recibió un sol. Y sus últimas palabras fueron, ya no me importa que me den mi plata, usted me ha devuelto la dignidad. Y hay miles de personas como él, 225,000 personas vulnerables a quienes nunca le han dado nada. Cecilia, y han aportado más de 15, ¿no sabes cómo entiendo tu... No tienes una idea, Cecilia? Yo tengo una foto que tomé hace años con un grupo de pensionistas que estaban en juicio con la ONP peleando por su derecho a ser reivindicados.
estaba Y muchos de yo ellos y quizás estas hayan 4 fallecido, personas. Las Nicolás. 4 han fallecido, Karina. Los 4 viejitos se murieron peleando por su derecho. Con su gobierno. Y no consiguieron Nunca nada. recibieron Gobierno, nada. Nicolás. Es una vergüenza que nos pase eso. Es una Como vergüenza, país. sinceramente. Es una vergüenza que quieran pelear con la gente. Es una vergüenza que no reconozcan de que como Estado nos han fallado. Además, Nos han fallado. es gente vulnerable que en este momento necesitan. Cecilia, yo quería Sí, Karina, preguntarte Nicolás, les por los agradezco infinitamente la entrevista. Yo no sé si me permitirían, por favor, cortar, porque esto a mí me afecta muchísimo. Y no quisiera a nivel nacional evidenciar ningún tipo de debilidad, porque mis hermanos de la ONP hoy más que nunca necesitan quien los defienda. Se los pido, por favor. ¿Pero qué es lo que te está afectando? No. Has dado un paso adelante. Sí, Karina, pero ha sido muy difícil. Para mí hay muchos sentimientos encontrados. Hablar de Carlos, hablar de Hilario, me hace sentirme de que no pudimos hacer más por ellos cuando estaban vivos. Y hoy están muertos. Y eso el país Pero no va a poder devolverle pero, a su familia. Cecilia, tiene... Sí. Disculpen, Nicolás, Karina, por favor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Cecilia, y entendemos completamente que la emoción te embargue en una circunstancia como esta.